porque eso es una gran responsabilidad responder a esa presentación. No, la verdad es que la gente que ha sabido descollar a través de su trabajo, de su entrega, de su dedicación, generalmente son personas humildes y tienen esa facultad. Pero no podemos intimidarlos porque digan la verdad. La verdad es que el Señor te ha dado mucha bendición. Amén. Para su gloria. Y sí, tú has logrado descollar en estos aspectos de seguridad. Bismar, quizás algunos de nuestros televidentes se pudiera estar preguntando, pero yo no conozco al coronel Bismar Hernández. Y me gustaría saber algo sobre su vida, quién es ese coronel, quién es que se va a dirigir a nosotros ahora en televisión. Entonces, sencillamente quisiéramos que tú nos ayudes dándonos una sinopsis breve de tu vida, dónde naciste, estudios que has realizado, cómo llegas a la milicia, etcétera. Bueno, ingeniero, mi definición es muy sencilla. Yo nací aquí en la capital, capitaleño, ¿verdad? Pero sureño de origen. Sí. Mi familia es de allá de la región del sur profundo, San Juan de la Maguana, la Mata de Farfán. Somos casi primos entonces, Sí, porque los míos son de por ahí, los gandos son de esa zona. En el centro de pensamiento que ahora estamos frecuentando, vamos a decirlo así, que es la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Aprovecho un saludo para mis compañeros allá, que los quiero mucho, son mis hermanos todos. Yo me defino como un humilde campesino de Elías Piña, ellos se mueren de risa. Pero la verdad es que tenemos ya unos añitos, desde los 14 años estamos involucrados con el quehacer salesiano. Usted sabe que Don Bosco, San Juan Bosco, fundó la Orden Salesiana. Sí. Y su principal postulado es que hay que dedicarse, hay que cuidar a los jóvenes para tener una mejor sociedad. Él decía, los amo solo porque son jóvenes. Solo porque son jóvenes, así es, así es. Entonces ya con alguna década de experiencia en el trabajo con la juventud y más de 2 décadas también participando de la vida militar, y en honor a la verdad debo agradecerle a las Fuerzas Armadas de la República Dominicana gran parte, si no toda nuestra formación en las áreas de defensa y seguridad. Formación que ha tenido algunos puntos muy interesantes, algunos hitos muy interesantes. Por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de estudiar en varios países de 3 continentes, y nuestra experiencia más destacada en materia de prevención de delincuencia juvenil y de criminalidad son en España, en Israel y en Brasil. Excelente. Todo esto, gloria a Dios, patrocinado por el Estado Dominicano y con el apoyo siempre de nuestros superiores en las Fuerzas Armadas. Excelente. De modo bueno. que es lo que estamos haciendo aquí. De hecho, estamos participando con usted, con nuestra querida Carolina Ramírez, un saludo, que viene pasado mañana. Con otros expertos de los medios. Y nos va a hablar pasado mañana sobre un tema que está en el tapete. Nos va a hablar sobre la necesidad de tener una... Bueno, voy a dejar que sea ella. No le voy a decir el tema a ustedes, pero es un tema súper importante aquí con relación a seguridad. Sí, no, y el hecho de que estemos aquí también manifiesta, quiere decir que seguimos contando con el apoyo de los superiores porque nos dan el permiso para que participemos en estos programas de radio y televisión. Excelente. De gente destacada como usted. Gracias. Que está preocupada, que está ocupada de estos temas, que muchas veces no venden, ¿verdad? Pero que cuando se hace una encuesta es la primera preocupación del ciudadano dominicano. Sí, claro. La verdad es que la seguridad nacional, sobre todo la seguridad hasta personal, es lo que más le preocupa, porque, por ejemplo, cuando los hijos de uno salen a la universidad o a cualquier reunión social, los padres no dormimos hasta que ellos no llegan. Hay una ansiedad, un nerviosismo, una inquietud, porque se está viviendo un ambiente un poco convulso en cuanto a la seguridad ciudadana, si se quiere, en cuanto al orden público en la República Dominicana. Un día de esto vamos a hablar
sobre algo que en privado ya he conversado contigo en otras ocasiones, tu experiencia en Israel, que para mí eso puede ser muy iluminador para nuestro país, y cómo tú estudiaste allí, lo que aprendiste en Brasil, en España. Pero hoy quisiéramos concentrarnos en lo que es la prevención de la delincuencia adulta y cómo afecta la delincuencia juvenil en la delincuencia adulta. Háblanos, danos una introducción sobre ese tema, y para que nosotros vayamos ya degustando un poco de tus propuestas en ese sentido. Sí, debemos decir que el punto de partida de nuestras investigaciones necesariamente deben ser los informes de organismos nacionales e internacionales al respecto. Se sitúa la República Dominicana con algunos indicadores interesantes en materia de lo que serían los factores que causan la delincuencia juvenil. Algunos expertos, de hecho, para entender el problema conceptualizan la delincuencia juvenil, y se puede decir que la delincuencia juvenil son los actos reñidos con la ley cometidos por niños o jóvenes, o sea, menores de edad, menores de 18 en solitario, en bandas o supervisados por adultos. O sea, ya tenemos algunos elementos de análisis ahí. Sí. Ahora bien, nuestra colega y amiga le gusta cuando alguien me hace la pregunta, entonces, ¿qué lo causa? ¿Qué causa la delincuencia juvenil? ¿Qué causa la criminalidad en sentido general? Bueno, los psicólogos, los sociólogos, los criminólogos todavía no se han puesto de acuerdo en la causalidad exacta del fenómeno. Entonces el problema se define como un problema multicausal complejo y además multifactorial. Es decir, que tiene muchas causas, algunas inmediatas, otras profundas y muchos factores. Sí. Entre esas causas podemos citar como causa inmediata la deserción escolar o la desocupación del joven en sentido general. Sí, aquí en este país tenemos un 70% de deserción escolar. No dicho por nosotros, dicho por los que han hecho esos estudios. La Oficina Nacional de Estadística ha establecido que por cada 1000 estudiantes hay 700 que no terminan el bachillerato. Eso es terrible, eso Sí. es terrible. Oficialmente se estima que en República Dominicana existen entre 800.000 y 1 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Sí. Un fenómeno regional, extrapolando esto a Latinoamérica, se habla de hasta 22 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Entonces no es casualidad que seamos la segunda región más pobre y violenta del mundo, si se quiere. Bueno. Así que fuera de algunos escenarios puntuales en Medio Oriente y otros puntos calientes del mundo en materia de conflictividad, pero hay que ponerle atención a nuestra región, comenzando por esta alta desocupación de los jóvenes. ¿Influye la paternidad irresponsable en estos factores? Mire, ingeniero, tanto la EGAE, por ejemplo, que hay un equipo, vamos a decirlo así, de investigadores científicos estudiando el tema de la pandilla, la UNICEF y muchos organismos han establecido una serie de factores que en República Dominicana son los que más influyen en el tema de la delincuencia y la violencia. El primero de esos factores es la paternidad irresponsable y los embarazos en adolescentes. Nosotros somos el tercer país del Caribe con más embarazos en adolescentes. Así es. Aquí la paternidad, la irresponsabilidad paterna es, si se quiere, la regla. La excepción es cuando papá y mamá son responsables, crean una empresa de amor y se dedican a criar unos hijos. Se dedican a construir y a mantener una familia en el tiempo. Ese es el primer factor. Sí. El segundo factor podemos indicar como el machismo y la violencia intrafamiliar. Ya está demostrado científicamente, la APA, la Asociación de Psicólogos de Norteamérica, ha dicho que el niño que se cría en un hogar violento tiene una gran tendencia a ser violento. El tercer factor es el abuso de drogas
amplio consumo de drogas, incluyendo el alcohol. El alcohol, exacto. Por menores, por menores. Muchos de los menores que están delinquiendo, de hecho lo hacen para con el botín, con el fruto del delito, del ilícito, irse a una fiesta, a una parranda. Satisfacer esos deseos. Exactamente, eso bajo su instinto. El otro factor sería gran disponibilidad de armas de fuego. Legales e ilegales. Y muchas de las armas legales entonces estarían entrando de contrabando, tanto por la frontera terrestre como por las fronteras marítimas en la República Dominicana. Y el quinto factor que nosotros hemos ubicado como muy impactante en la criminalidad en la República Dominicana es la falta de espiritualidad. La falta de buscar a Dios, vamos a decirlo de esa forma. El temor de Dios es fundamental para organizar una sociedad, para que funcione adecuadamente, inclusive si se quiere, un sistema de justicia, para que haya desarrollo, para que haya paz en una sociedad. Porque el temor... Y la educación, no... Bueno, ya tú la mencionaste. Claro, sí, ¿no? Esa es la causa primaria, esa es la causa primigenia. La educación, que como vimos en Israel, que ellos son muy enfáticos en eso, la educación tiene dos componentes. Tiene la educación formal, la que conocemos por la currícula, desde la escuela, matemática, física, historia, gramática, pero tiene la educación no formal. Fíjense que en la currícula de primaria de ellos pueden tener 20, 30 materias, sin embargo en la educación no formal tienen un catálogo de actividades alternativas de cerca de 500 actividades. Extraordinario. Porque ellos dicen, los judíos israelíes, mis amigos, que la educación no formal es más importante que la educación formal. Sí. Porque la educación no formal educa para la vida, mientras que la educación formal educa para el trabajo. Así es. Mira, Bismarck, tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos quisiéramos seguir tratando este tema que es de tanto interés para nuestros televidentes. A ustedes, quédense ahí frente a sus televisores, que en breve regresamos a su programa Palabra a Tiempo. Estudios en esta área, en 3 continentes y en 4 países del mundo, en especial Israel, España y Colombia. Brasil. Y Brasil. Hemos estado hablando sobre lo que es la delincuencia juvenil y lo que es cómo esta afecta a la delincuencia adulta y cómo evitar, cómo prevenir esa delincuencia adulta. Roque. Y muy buenas noches, amigos televidentes de su programa Palabra a Tiempo. Ya estamos por acá, disculpándonos pues por el fuerte tránsito que tenemos aquí en Santo Domingo. Sabes que vengo, después que llegué aquí estuve chequeando la pantalla, ¿verdad? Escuchando al coronel Bismarck Hernández dando pues cátedra de seguridad ciudadana, hablando de la delincuencia juvenil, con mi compañero Jesús Ogando. Para mí es un placer que tengamos una persona por acá de prestigio que nos esté pues orientando a la ciudadanía y compartiendo con nosotros. Yo de mi parte doy la buena noche, coronel. Gracias. Roque Santana, y estamos acá, el Gracias, compañero Roque. Jesús Ogando. Y tienen un plato fuerte ahí ustedes, amigos televidentes, así es que disfrútenlo. Bismarck, háblanos sobre lo que es esa escala, la delincuencia infantil, o después va la delincuencia juvenil y después la adulta. Háblanos sobre eso. Sí, fíjese, la delincuencia juvenil o infanto-juvenil, como dicen algunos criminólogos, es el semillero de la delincuencia adulta, del crimen adulto. O sea, nosotros ninguno nos vamos a despertar un día de esto, que yo voy a atracar a partir de hoy. Yo soy un atracador. Eso es difícil. Esa carrera comienza muy temprano en la vida del ser humano. Algunos preguntan, ¿qué tan temprano? Bueno, y algunos responden, tan temprano como en la barriga de su mamá. No porque haya factores genéticos, no se ha probado. Lombroso y otros criminólogos y psicólogos no pudieron probar los componentes genéticos de la criminalidad, de la delincuencia. De eso estamos seguros. Pero Vamos a hacer una pausita.
Me interesó el asunto de que tanto desde la barriga de su madre. Claro que sí, porque es que las condiciones que van llevando al individuo a delinquir se van dando a través de los años. Una vida de escasez puede provocar una dinámica de violencia para ir obteniendo lo que el ser humano necesita. Se va activando ese cerebro reptil que todos tenemos, varios niveles de cerebro, y el ser humano tiende a no dejarse morir. El ser humano tiende a sobrevivir de cualquier manera. Entonces, el gran peligro para la sociedad es tener esta gran cantidad de niños y jóvenes en las calles y pretender que vamos a tener una sociedad segura. Sí. Y ojo, la principal responsabilidad, la primera responsabilidad de que los niños no estén en la calle, de que los niños y niñas no deserten del sistema escolar, de que tengan formación espiritual, de que hagan deporte, de que tengan algún tipo de formación artística, de que se acostumbren a leer por placer. Eso es de los padres, esa es responsabilidad primaria. Por ahí comienza la educación. Sí, y entonces la paternidad irresponsable, que hay tantos niños o madres solteras, como se le ha llamado, niños criándose sin su papá o hasta sin su mamá. Yo veo a esos muchachos en la calle día y noche y digo, bueno, pero que ¿será que el papá es el mundo y la mamá la calle? Entonces, de esa manera, como dice el coronel, lo que estamos es criando delincuentes. Entonces, hay expertos incluso que llegan a decir que esa criminalidad tiene su inicio 20 años antes de que el niño nazca. ¿Por qué? Porque la educación de los padres influye considerablemente. En estos días a mí me llegó un videíto donde está la mamá con un jovencito un niño de 4 o 5 años. Se le cae un dinero a una cliente que está ahí, el niño lo ve, hace intento de cogerlo para dárselo a la dueña, pero la mamá lo detiene y pisa el dinero con el pie y dice, esa fue su primer ejemplo. Después el niño está jugando bolitas y en un descuido él le roba una bolita a uno de sus amiguitos. Dice, ese fue su primera acción. Y después, por último, presentan a la mamá gritando, ¡ay, mi hijo, ¿por qué me lo mataron? Yo era tan buen muchacho. Ahí esa fue la conclusión. Así es. Quiere decir, Bismarck, que ese video está retratando lo que sucede en realidad. La realidad de la carrera delictiva de la mayoría de los individuos en nuestras sociedades y los sistemas que apuestan a una reducción efectiva de la criminalidad de manera permanente lo hacen a través de la prevención. Un esfuerzo de, se podría decir, del 90% en recursos y tiempos dedicados a la prevención y el 10% a la coacción o coerción. Ahora, ¿qué es la prevención? ¿Qué es la prevención? Porque así como algunos sabios, algunos estudiosos del tema, dicen que si no se lucha adecuadamente, si no se detiene esa delincuencia infanto-juvenil, es imposible erradicar la expresión adulta del delito. Así es. Por lo mismo que estamos diciendo. Ninguno de nosotros, ni los técnicos, se van a despertar mañana y van a decir, bueno, yo voy a salir a robar, voy a salir a atracar, a partir de hoy quiero ser un narcotraficante, quiero ser un tratante de personas o cualquier manifestación. Es una formación como cualquier otra. Eso otra viene, entonces, ¿cuál es la causa? Por eso es que cuando muchas escuelas se han encontrado identificando las causas, que si es unidireccional, que si es una causa monolítica, que si es polifacética, bueno, son todas las causas. Multicausales. Son todas, porque así como se influyen muchos factores para que el individuo llegue a ser un individuo correcto, de trabajo, honesto, comprometido, responsable, proactivo, también son todas las causas las que influyen para que el individuo llegue a ser todo lo contrario. Así es. Entonces la sociedad tiene que hacer un esfuerzo de prevención. ¿Pero qué es la prevención? En polemiología, en la Universidad Carlos III de Madrid, nosotros aprendimos eso muy claramente.
Prevención está compuesto de dos acciones, de dos componentes, prever y accionar. ¿Prever qué? ¿Prever dónde? Prever es ver antes, ver qué es lo que está haciendo que una gran cantidad de individuos jóvenes vayan a cometer su primer delito. Entonces tenemos que accionar ahí, tenemos que poner esfuerzo ahí, Tratar de evitar todos eso. juntos como sociedad, tratar de evitar eso. Eso es la prevención. Sí. Prevención no es disuasión, señor. Me gustó El- esa Claro. explicación. Claro. Prever es ver antes de, antes de y accionar. y acción. Prevención es prever y accionar. Esos dos componentes hacen lo que es la prevención. Ahora confundimos cotidianamente, y usted ve gente está escribiendo, gente muy buena, con mucho conocimiento de los problemas sociales, confundiendo patrullaje con prevención. El legislador, en la nueva ley policial, los invito a leerla, sabiamente distingue que la policía se dedicará a labores de prevención y a labores de disuasión, entendiendo el legislador que no es lo mismo. No es lo mismo. Patrullaje no es prevención, No, claro. porque ya la sociedad falló en que el individuo se convirtió en delincuente. Sí, Y claro. cuando la patrulla pasa, sea civil, militar o sea Eso es mixta, disuasión. el delincuente, el disuasión ya se esconde. Se esconde, claro. El patrullaje, que es muy necesario, es imprescindible para el orden público de una sociedad, no es más que una presión temporal y espacial. Pero ya el problema está ahí. No, el problema está. Cuando lo prevenimos, entonces lo evitamos. Exactamente. Entonces hay dos tipos de prevención, según la ciencia, la prevención directa y la prevención indirecta. La prevención directa es la que se ejerce sobre el individuo, Perfecto. atacando esos factores, que son muchos más. Nosotros hemos identificado 5 como que son los más contundentes. Ahora, la prevención indirecta es cualquier estrategia que pueda usar la familia, el gobierno local o el gobierno nacional para motivar a una conducta correcta de los ciudadanos. Por ejemplo, Este programa ahora mismo es un factor es indirecto. una actividad de prevención, De prevención indirecta, así porque mismo. estamos educando y orientando a Así la mismo sociedad. es. Y lo que se indica, lo que dicen los estudiosos ingleses del problema, lo que se indica como la principal estrategia de prevención indirecta es el cumplimiento generalizado de la ley. Cuando en una sociedad la gran mayoría cumple la ley, no la que yo quiera o la que me convenga, sino toda la ley, esa es la principal estrategia para el que se siente tentado, el que está en esa línea muy fina, a punto de cometer un delito, diga no, aquí hay un régimen de consecuencias. Aquí el que no cumple la ley tiene problemas. Y lo vemos a diario, el dominicano que no hace fila, que se cruza la luz en rojo, que anda en una moto en la acera. Si tiene la suerte de emigrar, desde que llega a otro país está cumpliendo la ley allá. Sí, eso es así. De modo que entonces el cumplimiento generalizado de la ley, lo que llaman los ingleses el rule of law, el peso de la ley, que usted no tiene un policía, cada ciudadano en ningún país del mundo tiene un policía detrás. No, claro. Sin embargo, en muchos estados, la excepción es la violación de la ley. La regla es el cumplimiento de la ley. Y la forma yo como pongo- conducimos nuestros vehículos. No, la ley de habla. tránsito es el mejor ejemplo. Sí, es el mejor ejemplo. Usted va a municipios enteros aquí donde hay cientos, si no miles de ciudadanos, a veces ciudadanos más o menos correctos violando la ley, Y tú violando sabes, la ley de tránsito. Yo me he dado cuenta de que mientras más atrasado es el municipio al que tú visites, peor se conduce. Pero no solamente que nosotros tenemos tristemente 25 muertos en accidentes de tránsito por 100.000 habitantes, que eso es una cifra Alarmante. extraordinariamente alarmante, sino que también es un componente interesante de la dinámica de criminalidad, porque hemos llegado a decir que la principal herramienta del asalto, que es el crimen más común y temible, Es la motocicleta. es la motocicleta, no la pistola. No. Es la No la motocicleta. pistola. Entonces, oficialmente se estima que hay en la República Dominicana 1 millón de motores sin placa. Y los conductores sin 1 licencia. millón es mucho hasta en China, Sí, que son fabricantes. 1.300, 1.400 millones de habitantes. Mucho Imagínense en fabricante. 10 millones de habitantes, lo que implica es 1 millón de vehículos sin una capacidad de fiscalización. ¿Tiene la culpa la autoridad? No necesariamente, porque el ciudadano que compra un motor por pieza y lo ensambla ya está violando la ley. Claro. Sí. Y de eso que estamos hablando, el ciudadano que anda en un motor, en una goma, sin luz, sin placa, sin seguro, sin chaleco reflectivo, sin casco y 4 personas montadas en el motor, ese ciudadano es un asesino, Así es. es un suicida asesino. Entonces, comenzando por ahí también, nosotros tenemos que ir poniendo orden. Este sistema integral preventivo que hemos visto funcionando en otros países y que nosotros proponemos, es muy sencillo.
Recuerden, yo hago el símil porque la gente lo entiende muy fácilmente. Los presidentes tienen anillos de protección, ¿verdad? Sí. Unos jóvenes oficiales que están con saco, con lentes, como el servicio secreto, no sé qué, la Guardia Presidencial. Resulta que todos los seres humanos, entonces tenemos varios anillos de protección. Sí. ¿Cuál es el primer anillo de protección? La familia. La familia, Sí. papá y mamá. Pero ¿qué sucede? Que entonces en la República Dominicana habría entre un 60 y un 80% de hogares monoparentales. O sea, hogares dirigidos Sí. solo por papá o solo por mamá. O niños criándose solo, Criando O criándose con la abuela, Sí. con la tía. con un vecino. Los niños sobrevivientes, vamos a decirlo así, de los episodios de violencia mortal. El papá celoso, borracho, drogado que mató a la mamá y se mató él. ¿Quién está atendiendo a los huerfanitos? Esa es buena Eso pregunta. no se sabe. Eso no se sabe. Eso entonces hay que irlo fiscalizando, eso, individuo por individuo, familia por familia, organización por organización. Entonces el primer anillo sería la familia, que sería la unidad primaria de la sociedad. Y dice James Robinson y Daron Acemoglu, una obra portentosa que se llama ¿Por qué fracasan los países? La recomiendo, está gratis en internet. Que los países fracasan cuando sus instituciones fracasan. Y la institución fundamental de la sociedad es la familia. La familia. Entonces tenemos que revisar la familia dominicana. Aquí en este programa hemos insistido en eso día tras día. Mi compañero Roque vive hablando sobre la importancia de la familia y yo también aquí. Recientemente tuvimos una joven de 14 años acá, Sí. dando muy buenos consejos a los padres, a los mismos niños, adolescentes de su edad y consejos que sirven para los adultos también. Bueno, a veces yo he tenido la suerte de ser invitado por alguna que otra fundación a dar charlas, conferencias, y si yo tengo las condiciones me gusta hacer el siguiente juego de roles. Coronel, perdón, en una panorámica en los barrios de la capital y en los barrios de algunas provincias de nuestro país, podemos ver muchos jóvenes de 14, 13 años, digamos hasta de 9 años lo he visto yo, ingiriendo bebidas alcohólicas y caminando y haciendo actos vandálicos. O sea, para el futuro, ¿en qué número estaría la delincuencia juvenil en nuestro país? Fíjese, hay que hacer una reingeniería familiar en lo primero en la República Dominicana. Los padres tienen que asumir su responsabilidad. Las madres tienen que asumir su responsabilidad. ¿Por qué? Por otros estudios también, a los cuales tenemos acceso. Y los abuelos tienen que dejar que los padres asuman su responsabilidad, porque hay muchos abuelos que le quitan la responsabilidad a los hijos y entonces la cargan ellos de la crianza de los hijos, Haciéndole un daño haciéndole al daño futuro ciudadano. Claro, a esa familia y a la sociedad. Mientras la hija anda por ahí ventileando, bebiendo, quizás haciendo mil otras diabluras, la abuela es la que cuida a la niña o el niño. Entonces, ¿a dónde vamos a hacer? Miren, para responder su pregunta, maestro, ese segundo anillo de protección serían las organizaciones sociales. Todas las organizaciones que actúan en el territorio, comenzando por las iglesias, pues ya dijimos que la falta de espiritualidad, la falta de valores de vida en espíritu es un factor fundamental en la Juntas de criminalidad. vecinos, La falta de La temor a junta de Dios, vecinos, los eso es clubes, tremendo. los gremios, las empresas inclusive. Las El asociaciones. modelo con el que yo estudié, Inclusión Social y Desarrollo Sostenible, Prevención de Delincuencia en Brasil, lo produjo una empresa, Itaipú Binacional, la hidroeléctrica más grande del mundo, y eso hay que irlo a ver. Fue premiada por Naciones Unidas como el mejor programa del mundo de inclusión social y desarrollo sostenible. Entonces, ¿dónde están las empresas? ¿Dónde está el capítulo social? ¿Dónde está la responsabilidad social Sí, de las el empresas? aporte, sí. ¿Dónde claro. está el liderazgo de las Sí. empresas? El tercer anillo sería el gobierno local, el ayuntamiento. A mis amigos alcaldes, algunos de ellos que inclusive lo llevamos a Brasil a ver estos modelos de desarrollo, les digo, no esperen más, hagan historia, establezcan centros de promoción juvenil. Nosotros tenemos contacto en el Mashaf, en el Ministerio de Exteriores de Israel, que estarían dispuestos a venir a asesorar a la República Dominicana por una deuda de gratitud. Ellos quieren mucho al pueblo dominicano. Hay Sí, que porque recordarlo. el primer país que recibió a los
a las víctimas, a a los sobrevivientes, a los que huían del holocausto. Del holocausto allá. Fue la República Dominicana. Y a mí eso fue un momento muy emotivo, uno de los momentos más interesantes de mi vida, cuando en el Museo del Yad Vashem, en Jerusalén, el guía dijo, yo tengo que hacer una pausa, porque aquí hay un dominicano. Y yo no puedo pasar por alto el dar agradecimiento en nombre de mis antepasados y de mis hijos y de los que no han llegado a ese pueblo dominicano, que es uno de los pueblos por los que nosotros todavía los judíos existimos. Los judíos son muy agradecidos donde quiera que van. Sí. Óyeme, eso es algo, porque ellos tienen un sentido de nación. Ellos dicen que la nación está compuesta de tres grupos de personas, de tres elementos, que son los que están, los que no están porque ya se han ido, memorias que hay que honrar, y los que no están porque no han nacido, o porque están muy pequeños para tomar decisiones. De eso hay que ocuparse grandemente. Sí, claro. Entonces, el cuarto anillo de protección sería el gobierno nacional. Fíjense la dinámica en la República Dominicana, entonces, cómo que está funcionando. Están fallando los tres anillos internos y se le está yendo toda la carga al gobierno nacional. Sí. Porque que nadie se llame a engaño. Más escuelas es prevención de delincuencia juvenil. Tan extendida es prevención de delincuencia juvenil. Más bibliotecas, más deporte, más arte, más música. Eso es prevención de delincuencia juvenil. Ahora bien, ¿de qué esos anillos, de qué males inmediatos esos anillos protegen al individuo, a ese niño o a ese joven que se está formando? Bueno, los argentinos, estudiando el tema, dicen, mira, compañías de personas inadecuadas, en la calle a altas horas de la noche, visitar sitios que no son para niños, todo lo que hacen los niños dominicanos, Sí. ingesta de alcohol, de drogas a temprana edad, conducta desordenada, lo que ellos llaman corrupción moral, falta de respeto a los padres. ¿Ustedes saben cómo se llama eso en conjunto, en criminología? Estado predelictual. Que es un empujón, un resbalón lo que le falta al chico. No ha cometido su primer delito, Pero está a punto de cometerlo. Pero Sí. está estudiando dentro del lugar. No porque está en la dinámica. Sí, claro que sí. Está Esta en, es lo la que, dinámica, sí. está en lo que podemos decir en la parte teórica. Si usted está caminando descalzo en un piso mojado y enjabonado, hay una altísima probabilidad de que usted se caiga. Sí. sí. Entonces, así funcionan estos temas. Así es. ¿Qué es lo que ¿a dónde vamos entonces? Que es la pregunta suya. ¿A dónde vamos? Bueno, con 1 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y de los que trabajan, el 55% tiene empleos informales, mal pagados, ¿verdad? De motoconcho, de fritura, delivery. si no se hace un esfuerzo colectivo de cada individuo, señores, en la sociedad dominicana, porque lo que hemos visto en los países desarrollados, por ejemplo, Japón, que le cayeron 2 bombas atómicas, Alemania, que ha perdido 2 guerras mundiales, de Singapur, Taiwán, Corea del Sur, son sociedades que en un momento dado, producto de la guerra, de conflicto, quedaron devastadas. Fue toda su población, todo el pueblo, Sí, claro. que se puso en una voluntad Sí, que se unió. monolítica, unida, para construir o reconstruir su sociedad. Sí, claro. Nosotros, lamentablemente, los dominicanos, estamos viviendo una suerte de laissez-faire, laissez-passer. Sí. Hay que hacer las cosas, pero que la haga otro. No, Sí. y muchos Y individuos. si me toca a mí hacerla, yo trato de dejarla pasar, para no ponerle la mano a eso, porque además yo estoy muy interesado en el DLM, en el dame lo mío. Dame lo mío. Si yo puedo pagar mi apartamento y mi jipeta, la mensualidad de mi jipeta, No me importa lo y tengo demás. mis hijos en colegio, más o menos no me importa lo que pasa. Ahora, yo le digo a esos padres, ya que ustedes tienen la suerte y la gracia de Dios de tener su apartamento, su jipeta y sus hijos en el colegio, si usted tiene algo de fe, entonces preocúpese un poquito por lo que no tienen esa suerte. Sí, coja un muchacho de eso y ayúdalo a educarse. Maestro, es que eso nos está afectando a nosotros. Sí. Porque un niño de eso, convertido en delincuente, mañana no es a otro desamparado que va a atracar. No, es a usted claro. el que tiene el dinero. Es a O uno, quizá es a al uno- hijo suyo, a su. es uno de los que tiene. Sí. Y si se quiere, ni siquiera por un sentido de protección, porque ya me atracaron, ok, ya sí, me dejaron vivo, gloria a Dios. Ahora, es por un sentido de la vida, Sí, sí. de ir en auxilio de los demás. Estamos muy pendientes de la carne que se arruga y de la ropa que se destiñe. Vamos a comprar un pantalón Lo menos, sensual. claro, un Como muy zapato en lo menos sensual. caro, y a dedicar un poquito de esfuerzo a los demás. Porque esos 2 países súper extraordinarios de lo que estoy hablando, España casi ni lo toco porque es un país desarrollado, miembro de la Unión Europea, Sí, donde claro. está la más alta calidad de vida del mundo. Pero tanto en Israel como en Brasil tienen en común una altísima espiritualidad.
La gente cree firmemente en Dios, tiene temor de Dios. Alguien me dirá, pero que en Brasil hay ciudades muy violentas. Claro, Brasil es un continente en sí mismo. Sí, un Tiene país, 204 millones de habitantes, 8 millones y medio de kilómetros cuadrados. Tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo. Sí, Ahora, un ejemplo de lo que es un ser humano comprometido con su nación y darle un poco a los demás es que en las calles de Kiryat Moná, de Tel Aviv, de Ranana, de Beersheba, que son ciudades de Israel, patrullan las calles 70.000 personas. 70.000. Pregúntame cuántos policías hay. Wow. Hay 30.000 policías. Y o sea que Los hay otros 40.000 son voluntarios. Son ciudadanos. Son voluntarios Sí. que le dan 4 horas de su tiempo a la seguridad de su ciudad. Pero también ellos tienen ciudades completamente monitoreadas por centro de cámara. Perfecto. También tienen lo que es el día del policía en la escuela. Un policía que va con toda su destreza, todo su equipamiento, Pero- a demostrarle a los niños cómo trabaja la policía para protección del ciudadano, para salvaguardar sus intereses. Pero también Y se va tiene- criando esa admiración del niño. Pero también tienen lo que es el servicio militar obligatorio. Claro que sí. Que eso de por sí es un joven de, no sé a qué edad lo coge, pero... 18 años. De 18 Todos años. los jóvenes a los 18 Me años. imagino van que al se le ejército. brinda una buena protección al ciudadano allí. Sí. Tiene Pero- menos de 2 muertos por 100.000 habitantes. Ah, Y nosotros tenemos 16, oscila entre 16 y 20 por cada 100.000. por cada 100.000. Y Wow. con... Y aún ellos con los eventos de terrorismo, incluyendo porque son muertes violentas, no importa Sí. cómo. Con eventos de terrorismo tienen menos de 2 muertos, y nosotros tenemos entre 16 y 20. ese servicio militar obligatorio, me imagino que esos jóvenes que son cogidos de 18 años, ese servicio dura ¿qué tiempo? ¿Un año? 3 años los hombres y 2 años las mujeres. Oye, 3 años los hombres y 2 años las mujeres. Es solamente esa formación, el que sale de ahí tiene un porcentaje muy alto de no caer en delincuencia. No solo el que sale, vamos a enfocarnos en el que entra. Sí. En un niño que posiblemente no faltó ni un día a la escuela, Sí. en su vida entera. Porque ellos también no permiten la deserción. No, óigame, porque ellos dicen que es demasiado caro perder un ciudadano del sistema escolar, que rescatarlo, que la cura de la enfermedad siempre va a ser más cara que la prevención. Sí, claro. Entonces ellos no permiten que un niño le deserte de la escuela. Tratan por todos los medios de que no se falte a clases. A tal punto... Estamos entrándonos en el tema de que yo invitaste un día de esto para que hable de ese tema, pero está bien. Bueno, a tal punto, y lo voy a poner como ejemplo para que se entienda el impacto, la contundencia de esto, es importante. Perfecto. Nosotros, hay una nube hoy, esta noche aquí, y ya estamos cuadrados posiblemente para no mandar a los niños a la escuela mañana. Así es. No ha caído una gota de agua, esta noche. Se buscan las excusas. Sin embargo, en el Estado judío de Israel, cayendo cohetes de la Franja de Gaza, de Cisjordania, del sur del Líbano, o de grupos terroristas, de Al-Fatah, de Hezbollah, de Hamas. Ellos Wow. suenan la alarma, bajan a los niños al búnker, señores, y les siguen dando clases en el búnker. Estoy totalmente de acuerdo. Ni con en esa- con esa estado de medida. combate se pierde una hora de clases. Entonces no es casualidad que son uno de los países que tienen más patentes per cápita, por ejemplo, porque inventan, mejoran o desarrollan productos más que cualquier otro país del mundo. No es casualidad que tienen tanto premio Nobel. No es casualidad de que tienen más universidades de alta tecnología por kilómetro cuadrado que No. cualquier otro país del mundo. Porque Yo le no brindan estoy lo seguro, necesario. pero en estos días me dijo un profesor, tenemos el placer y la suerte de ser catedrático en la Universidad del Caribe, me dijo un profesor allá, Bismarck, usted que habla del tema de la patente de Israel, ¿a que usted no me adivina cuántas patentes hay en República Dominicana? Le digo, no me puedo tratar el tema, me dice ni una. Ni una. Eso Wow. es. Entonces, tenemos que volver a la escuela, mejorar la educación de calidad, señores, pero la educación de calidad no es el Ministerio de Educación, por Dios. La educación de calidad es papá y mamá que tienen que sentarse a hacer la tarea con los hijos, Sí. tienen que revisar los cuadernos, tienen que empaparse, tienen que empoderarse, porque en Brasil, que es el otro ejemplo poderoso, en Brasil la educación no es responsabilidad del maestro. La educación es responsabilidad del colectivo educador. Si se quiere en portugués, como ellos dicen que suena hasta bonito, colectivo educador, que es la comunidad de padres, profesores y estudiantes.
Eso funciona como una gran familia. Y yo quiero que ustedes vean en Brasil, en el sur de Brasil, en Foz do Iguazú, en Santa Teresina, en Santa Caterina, esos eventos de educación, esos eventos, por ejemplo, de educación ambiental, de cuidado de animales. Ellos creen mucho en los postulados de Paulo Freire, del gran maestro Paulo Freire, de Leonardo Boff, ambientalista. Siguen mucho las enseñanzas de San Francisco de Asís. Y entonces ellos dicen que el ser humano no es una especie superior para depredar la naturaleza, sino que es una especie más que tiene la razón, gracias a Dios, para cuidar las demás especies y cuidarse como especie. Mira, nos quedan 2 minutos y Roque tiene una pregunta muy importante que quisiera que en esos 2 minutos tú nos respondas. Es que el tiempo realmente en televisión es tremendo. Yo creo que vamos a necesitar... No, vamos a tener que invitar de otra invitación. Invitarlo una vez a la semana. Sí, coronel. ¿Cómo no? Una vez cada 15 días por lo menos. A su orden, a su orden. No quisiera que nos hacer un compromiso. Irnos al cierre sin reiterar ese llamado a los padres de que asuman su responsabilidad. Sí, eso le iba a decir que... Y a los alcaldes, que es tiempo ya de que la República Dominicana vaya contando en cada municipio con centros de promoción juvenil. Sí. Yo recibí la visita a modo de turista en estos días de una científica, una doctora en promoción juvenil. Esa profesión no existe en la República Dominicana. Eso se imparte, ese doctorado, esa profesión en las universidades de Israel para profesionales dedicados a los jóvenes. Así como hay profesionales de la veterinaria dedicados a los animales, ingenieros dedicados a la construcción, músicos dedicados... Tiene que haber alguien que se dedique a los jóvenes. Claro, claro. Entonces ellos han articulado un doctorado para todos los problemas conductuales, emocionales, espirituales que pueden tener los jóvenes. Ellos tienen doctores en esa área. Entonces es tiempo de que nuestros alcaldes, nuestros honorables alcaldes, vayan pensando en el establecimiento de centros de promoción juvenil. En una ciudad pequeñita que nosotros nos llevaron, que sirve de modelo allá para nuestra visita, se llama Ranana, una ciudad tan pequeña, qué sé yo, como Gasco. Hay 14 centros de orientación juvenil. Wow. Ahí solo en esa ciudad. Wow. ¿Cuántos centros de orientación municipales de orientación juvenil hay en la República Dominicana? 0. Bueno. No hay ni uno. Se buscan y no se encuentran porque no lo hay. Yo creo que deben comenzar con ese proyecto porque tenemos buen material que puede sumarse a la causa, ¿verdad? Los ayuntamientos, así como usted. Bueno, la recomendación a los padres y a los ayuntamientos, y ya usted la has dado. Pero ahora yo quiero formularle una pregunta, y es que, ¿cuál es su recomendación finalmente ante el alto involucramiento de efectivos militares en estos actos delictivos aquí en República Dominicana? Mire, maestro, yo no diría que es alto. Tenemos algunos 70, 60 mil militares. Y alguno que otro necesariamente se va a ver involucrado en un hecho delictivo. Ahora, eso es normal. Ahora, no lo justificamos. No lo justificamos, pero tenemos que recordar que la responsabilidad penal es individual. Sí, claro. El que un individuo con uniforme sea un delincuente no quiere decir que las Fuerzas Armadas son estructuras delictivas. No, claro que no. Jamás. Posiblemente ya ese había comenzado su carrera y se le escapó a los filtros. Engañó al sistema, al colador o a los coladores iniciales de las Fuerzas Armadas y fue a escudarse en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional para seguir cometiendo sus delitos. Pero yo prefiero enfocarme en esos hombres y mujeres, en los jovencitos que día a día arriesgan su vida y que mueren, señores, mueren a manos de los delincuentes, sí, claro, protegiendo a nuestro pueblo. Porque eso, honra y honor a quien honor merece. Sí, pero también, como ya se ha establecido durante todo el programa, es preferible prevenir a edad temprana antes de que el muchacho cometa su primer delito. Así es. Bueno, el tiempo en televisión es limitado. Ya hemos llegado de esta manera, Bismar, al final del programa por el día de hoy. Le damos las gracias a ustedes por su sintonía y le pedimos que nos sintonicen el día de mañana, que tendremos la visita también de el licenciado Oviedo, quien es el presidente del Partido Dominicano por el Cambio, hablándonos sobre diferentes tópicos de política a nivel nacional. Gracias y que pasen muy buenas noches.